Aquí estamos, aquí estamos. A ver que me ponga bien. Sí, Buenas tardes. muy bien, qué bien. ¿Me escuchan Buenas tardes a bien? los dos, sí. Y gracias a los dos por su invitación. Es muy amable y me da mucha alegría poder charlar con ustedes, sí. Para Ah, nosotros qué también es un bien. honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer estrenar esas conversaciones con ustedes, sí. Bueno, Bienvenida a Colombia de alguna manera. De Colombia. sí, Ah, qué bueno, qué bueno. qué Sí. rico algún día poder invitarte, que puedas venir a algún taller o alguna actividad con nosotros. Cuando nuestro guía nos lo diga. Nosotros siempre queremos ir Exactamente, a las partes, pero solamente hacemos lo que el guía dice paso a paso. Sí, así es. perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, el día de hoy Manuel va a dirigir las preguntas y en algún momento yo recolectaré todas las preguntas que hagan las personas que se conecten para no hacer como desorden a la hora de comunicarnos. Muy Te damos la bien. bienvenida, Brigitte, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, que todo lo que en este espacio encontremos sea para seguir al servicio de la vida y para seguir preservando la salud. Y bueno, no sé por dónde quisieras iniciar, Brigitte. No sé, ¿tenéis una primera pregunta o qué? Como queráis. Primero, como para contarle a las personas qué es la enfermedad, que sería lo opuesto a la salud, qué es la enfermedad o cómo se contempla la enfermedad desde el modelo sistémico. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, mira, es muy interesante porque en lo sistémico tenemos exactamente la misma visión sobre la enfermedad que la nueva medicina del doctor Hammer. Se puede decir que la vida nos hace un inmenso regalo cuando nacemos con la salud. La salud es la condición para disfrutar de la vida. Y la persona que está en sintonía con la vida tiene salud. Y a partir del momento en que rechazo algo de la vida, si es repetitivo una y otra vez o algo grave, pues mi cuerpo me lo va a mostrar. Primero mi cuerpo con síntomas y luego una enfermedad va a surgir como programa de reacercamiento a la vida, programa de reacercamiento a la salud. O sea, la enfermedad en sí es un, como una herramienta de la naturaleza para volver a guiarnos a aceptar la vida y todas sus dificultades, volver a sintonizarnos con lo que nos haya pasado. Así. De alguna manera también, Brigitte, digamos que hay como una especie de constante de que lo que hacemos cuando nos enfermamos o perdemos la salud es como rechazar la enfermedad, ¿no? Entonces, Ya. ese rechazo también es Y, como un rechazo a la vida. y es sobre todo como la metáfora de lo que estamos rechazando de la vida. Por ejemplo, yo qué sé, estoy enfadada con mi vecino, muy enfadada, y quisiera que mi vecino no estuviera porque hace mucho ruido, lo que sea. Pues igual empiezo a tener una gastritis terrible o algo así. Entonces, claro, estoy enfadada con mi gastritis de la misma manera que estoy enfadada con mi vecino. O sea que el rechazo a la enfermedad nos señala primero el conflicto de algo que no conseguimos superar. Y claro, y ese conflicto forma parte de la vida. Y es verdad que entonces yo rechazo que en mi vida haya la posibilidad de tener vecinos así. Rechazo esa parte de la vida, ¿no? De la misma manera que rechazo la enfermedad, sí, sí. Sí. Eh, ¿Cómo distingue uno, Brigitte,
los mensajes, esos mensajes que trae la pérdida de la salud? Pues a menudo primero hay señales, hay síntomas sueltos. Y luego cuando se van repitiendo, llega como un umbral y ya se desencadena la enfermedad, la primera, la enfermedad de fase activa que llamamos, que se va a notar con mucho estrés. Algo de la vida me choca, no lo consigo aceptar, nunca lo he aceptado y de repente siento estrés. Hay otros síntomas, pero quizá el estrés sea el que más. Y muchas veces esa enfermedad pasa desapercibida porque, bueno, pues estoy estresada y ya está. Y no profundiza y no va al médico, ¿no? Y entonces, en el proceso de la enfermedad sabemos que cuando, al cabo, no sé, de años o algo así, la persona por fin acepta, es capaz de integrar el trauma que había provocado la enfermedad de inicio, lo supera ya. En ese momento, la enfermedad se sana, desaparece y es sustituida por lo que se llama una enfermedad de resolución, donde todos los síntomas van a permitir como una compensación de lo que había hecho la primera enfermedad en mi cuerpo. Si en la primera hubo tumores, en la siguiente va a haber lo contrario, agujero, lisis, ¿no? Así. Y esa segunda enfermedad en general es la que vemos. Da fiebre, da dolor, es molesta. Y no solemos tener mucha conciencia de la primera ni del conflicto que nos enfermó. Y eso, fíjate, quiere decir que cuanto más atento esté a mis conflictos, a mis emociones, a lo que reprimo, más salud voy a tener. Porque precisamente la enfermedad viene para metabolizar todos los conflictos que no soy capaz de vivir, para metabolizar las emociones que yo voy reprimiendo, en vez de sentirlas, de expresarlas, no de vivirlas contra los demás, pero de ser consciente yo de la emoción que estoy viviendo. Y si no estoy consciente, se va a metabolizar y poco a poco llegará una enfermedad, ¿no? Sí. Hay algo que de pronto, pues por la experiencia o como por intuición también observa uno de que una emoción que es bastante fuerte y no sé si eso lleva de pronto a consecuencias de salud es el resentimiento. He observado mucho el resentimiento como que luego afloran alguna enfermedad, otra sintomatología y que pues esos son actos de resentimiento, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, la típica enfermedad de la artritis es para gente que está en el resentimiento y que no suelta el juzgar, el criticar, el amargarse. Sí, sí. Sí, cada tipo de enfermedad se va acompañando de un tipo de emociones, de un perfil de persona, sí. Así, así. También, mira, es interesante decir que a nivel sistémico hemos podido observar que en casi todas las enfermedades físicas, la primera persona a la que estamos rechazando es la madre. No en todas, pero en muchas, ¿vale? Mientras que en las enfermedades psíquicas estamos rechazando al padre. Entonces, por ejemplo, las enfermedades psíquicas, como el autismo u otra, sabes que necesariamente si reintroduces la figura de lo masculino o la figura del padre, algo importante va a cambiar en esa enfermedad y en esa familia, ¿no? Sí.
Una enfermedad también sería una señal de una lealtad, algún antepasado, alguna... Sí, a veces puede ser, perfecto, sí. Puede que yo como adulta no resuelva mis conflictos, pero también puede que desde niña haya prometido inconscientemente a mi abuela que vi sufrir, a mi mamá, o incluso totalmente inconsciente desde la epigenética, desde el ADN, desde los vínculos con los ancestros, haber dicho yo, misma enfermedad que tú, yo como tú. O a veces para expiar. Yo veo a alguien que hizo mucho daño y no asumió su culpa, pues yo voy a expiar por ese ancestro, y una de las maneras es con una enfermedad. Otra manera de expiar es teniendo muchas deudas y otra con el suicidio. Pero una frecuente es también estar enfermo, estar sin salud, para expiar por ese ancestro que hizo daño. Sí. Sí, de alguna manera también estaríamos hablando en lo que comentas, que también hay como una salud económica, una salud con el dinero. Ay, sí, sí, sí. Pero es que aquí, fíjate, nuestro inconsciente tiene conceptos como si alguien ha hecho daño, tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Entonces, puedes pagar con tu vida, puedes pagar con algún accidente, puedes pagar con deudas, con dinero, y puedes pagar con pérdida de salud. Todo lo que nos quita la alegría de vivir, la fuerza de vivir, el disfrute de vivir. Vale. Mira, hay una pregunta sobre los niños. Los niños tienen unas enfermedades infantiles que van a tener conforme van resolviendo sus nuevos conflictos. Por ejemplo, cuando van a la guardería por primera vez, todos se ponen enfermos porque es la primera vez que se separan de mamá, y cuando ya superan la separación ya tienen una gripe o una infección, o cuando se separan de los hermanos, cuando es la primera vez que se separan de su casa, van a otra casa. O sea, están viviendo un montón de conflictos cuando son pequeños, que cada vez que los resuelven ya entran en una de esas enfermedades infantiles. Pero cuando no se trata de una enfermedad infantil, quiere decir que es el vínculo entre el niño y quizás sus padres o un abuelo. El niño posiblemente haya dicho, papá, yo en tu lugar, yo lo llevo por ti. Y es más, yo lo llevo en tu lugar que yo como tú. En las enfermedades graves de los niños, un niño con cáncer, con diabetes, con cualquier enfermedad que no es infantil, ese niño le ha dicho a uno mayor, yo en tu lugar. Y vemos, fíjate que incluso en la constelación no es fácil que ese niño suelte la enfermedad, porque quiere estar seguro de que su padre o su madre tenga la fuerza de llevarla. Y piensa internamente, no puede, solo yo puedo por ellos. Es que el amor de los niños es tan grande, es increíble, por eso, sí. Sí, es como un acto de amor, ¿no? Bastante Realmente, una entrega de gratificante. amor, una entrega de amor, sí. Sí. Estabas comentando también que que el niño va al kinder, que de alguna manera tienes que separarse de los padres. Siento que también en la enfermedad hay unos duelos. Como adulto también de alguna manera deja atrás algo, ¿no? No solamente la enfermedad lo que duele, sino lo que uno va dejando atrás o lo que uno se aferra tal vez. Ya, entonces va a haber esos dos tipos de enfermedades. Cuando no consigo soltar algo, puedo tener un tipo de enfermedad. Y cuando por fin suelto, allí vemos muy frecuentemente pues gripas,
infecciones. Las gripas, infecciones y catarros son señal de que uno acaba de liberar algo. Así que es para felicitar a la persona que tiene gripa o infección o fiebre, ¿no? Así, sí. Fernanda, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues antes de las preguntas quiero, no sé si será posible ya cuando vayamos a cerrar, que Brigitte nos ayude o nos enseñe y nos muestre cómo colocarnos en el adulto, porque por ejemplo nosotros que ya estamos manejando el modelo, trabajamos mucho el guía, ponernos en el adulto, pero muchas veces las personas con las que hemos trabajado pues van como no es, va a su adulto, pero va a ese niño que vivió esas experiencias de atrás y no logra colocarse mucho en el modo adulto. Eso por un lado, como para al final, para cerrar, como para darles esa herramienta que es muy valiosa. Y desde mi campo, pues he trabajado con pacientes oncológicas y quisiera saber cuáles son las repercusiones principales del cáncer, ¿sí? Y si hay alguna diferencia en que el cáncer nos haya dado, dicen que el cáncer está muy relacionado con la madre, pero si hay alguna diferencia entre el que el tumor nos haya dado en la mama derecha o en la mama izquierda. Sí, por ejemplo, sí. Es que, mira, el cáncer muy claramente fue lo que descubrió el doctor Hammer, viene causado por conflictos. Y ha podido ver o listar los conflictos de los principales cánceres, ¿no? Entonces, a eso hay que añadirle tomar a la madre, que eso las constelaciones familiares añaden el tomar a la madre. Y de modo que a veces tu guía te dice, no trabajes el conflicto, pon la mamá y cuando la persona por fin pueda tomar a su madre, el cáncer desaparece. Y el cáncer te dice, esa era mi misión. Entonces, vemos que si alguien no consigue tomar a su madre, es porque hay algo grave antes. O es porque está reemplazando, pues quizá una abuela o alguien muerto y que no ve a esa mujer como su madre. Entonces, hay todo un trabajo previo para que la persona pueda acercarse realmente como en su lugar de hija a su madre y poder verla y tomarla, ¿no? Y entonces la sanación es que es extraordinaria, ¿eh? Entonces, hay esto y hay pues el hecho de conocer los conflictos que provocan cada cáncer, ¿no? Entonces, bueno, no puedes saber todos, pero sí los más frecuentes. Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama, voy a empezar con el de la izquierda, de mama izquierda, es el cáncer un poco del nido vacío, no exactamente. Vamos a ver, las enfermedades nos vienen de una memoria ancestral animal. Hemos recuperado la manera en que los animales resolvían los conflictos biológicos que tenían. Si, por ejemplo, pues una loba que tiene lobeznos y hace mucho frío y ya no hay hierba, ¿cómo va a resolver el conflicto biológico de no les puede dar más de comer? Entonces, allí es su biología que ha entendido cuál era el conflicto, que hace crecer el tejido mamario y la loba da más leche de lo que podría dar en tiempo normal. Bien, eso en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, el cáncer de mama, crea un tumor y un tumor canceroso. Cuando la mujer, la madre, no asume, no, ha perdido un hijo y se siente culpable de eso. Y no tiene la herramienta para volver a traer al hijo ahí. Entonces, a veces es solamente un hijo de 18 años que se va. A veces es la muerte de un hijo. Bien. Y es la madre que se siente culpable de no haber podido, de no haber sabido retener a ese hijo. Y entonces su cuerpo
le da como más tejido mamario para que metafóricamente tenga posibilidad de dar más leche a ese hijo. Y en la mama izquierda no es un hijo, es alguien a quien esa mujer tomaba como un hijo. Puede ser su empresa, puede ser su marido, puede ser un compañero de trabajo, alguien que se ha ido de su vida y que le hace sufrir como si ella fuese responsable como madre de la marcha de esa persona. ¿Vale? Entonces, es muy útil saberlo porque en general la constelación te muestra, bueno, la madre o algo, hay una dependencia, o un ancestro que tuvo esa dependencia con un hijo muerto. Entonces, es importante poder conocer los conflictos de los principales cánceres. Sí, así. Bien. Por otro lado, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad que es fronteriza, entonces nos hacen una pregunta que es muy importante acá. Las personas que son migrantes llegan y acceden al servicio de salud. Y acabas de decir algo muy importante sobre el orden. Estas personas lo que preguntan es cómo deberían ellas recibir este servicio de salud y qué posición asumir frente a las personas que ya son locales y que no tienen prelación como el migrante. Ya, así, ya. La persona que llega a un nuevo país necesita honrar y agradecer a ese nuevo país por la oportunidad que le da de sobrevivir. Y agradeciendo primero a su propio país. Tiene que seguir, por ejemplo, de Venezuela, pues soy venezolana y siempre lo sé. Te amo. Y ahora, para mi vida, mi supervivencia, me voy a otro país. Y ahí hasta puede pedir la bendición de su país para marcharse, ¿no? Porque un país sufre cuando pierde un ciudadano, porque el ciudadano es la fuerza de ese país. Entonces, a ver, es ahí en que para su supervivencia la persona se va. Y entonces la persona, cuando llega a otro país, es la última de ese país. Es la última. Todos los que estuvieron antes, pues en Colombia, por ejemplo, y los nativos de Colombia están desde que nacieron, ¿no? Los primeros. Y si el inmigrante respeta ese orden de los que estuvieron antes tienen preferencia sobre mí, las cosas van a fluir muy bien. Y eso muestra que el inmigrante tiene respeto profundo al nuevo país y a la gente. Y eso, la energía lo agradece. O sea, si yo soy respetuoso, voy a recibir respeto. Lo que doy, si falto al respeto, me van a faltar. Es así. Si soy ingrato, la vida va a ser ingrata conmigo. Es que es inmediato, ¿no? Bueno, y ahora ya hablamos como mucho del orden, como para ir concretando ideas, entonces hemos hablado mucho de ir organizándonos. Brigitte tiene en su página muchos ejercicios donde nos motiva a ponernos en el adulto y a ir trabajando esas cosas que necesitamos o que consideramos ir organizando o dándoles orden en nuestra vida. Saber que la enfermedad siempre viene como a reconciliarnos con algo, a mostrarnos algo que hemos guardado o no hemos gestionado y a ver la enfermedad como también parte de la vida y de nuestra evolución. Y también el orden frente a nuestros padres y frente a nuestros semejantes, que es una manifestación de la enfermedad. Nos hacen una pregunta sobre el alcoholismo y las adicciones. ¿Qué podrías decir al respecto? Ya. El alcoholismo,
Sí, viene en un marco donde el hombre no es respetado. Entonces, por eso se puede poner en el ámbito de las enfermedades psíquicas o no físicas, ¿no? Porque en esas enfermedades siempre falta lo masculino. La madre, la esposa no respetan lo masculino y prepara un terreno, digamos, psicótico o todos esos trastornos mentales pueden surgir. Entonces, en el alcoholismo o drogadicciones, ¿no? Hay en el origen un hombre que no fue respetado por su mujer. Puede ser el mismo padre, el abuelo, o puede ser el mismo, pero en general es una generación anterior. Y entonces un hijo o una hija dicen a ese despreciado por su mujer, por amor a ti, yo me vuelvo tan despreciable como tú. Y a veces este ancestro murió o una vida terrible. Y entonces, más allá del alcohol, puede ir a las drogas, que son como una condena a muerte, ¿no? Más allá del perder el sentido de la realidad, es llegar a la muerte también. Y entonces, realmente el antídoto del alcoholismo es el respeto. El desprecio es lo que desencadena el alcoholismo en el descendiente y ser despreciable como aquel ancestro. Y uno puede observar que cuando los que rodean al alcohólico, al drogadicto, están en el respeto a esta persona y a la drogadicción se va. Y sobre todo si es una mujer, si es la esposa o la madre que viene a constelar, es muy bueno porque lo más eficaz va a ser el respeto de una mujer al drogadicto, porque va entonces a compensar el origen que fue el desprecio de una mujer a su esposo. ¿Entendés? Y que la esposa o la madre o una hermana pueda decir, mira, si tú quieres drogarte, para mí está bien. Y esa persona, esa mujer, honrará al drogadicto y a la droga y a la drogadicción. Y en esos casos vemos que lo honran con un dolor llorando porque es algo que no conseguían hacer y se rinden. Y esa rendición, por fin, de respetar a todo lo que es la droga, hace desaparecer la droga. Es algo muy, muy sorprendente y muy conmovedor. El respeto de la mujer al hombre o al hecho de la drogadicción, ¿no? Bien. Por otro lado, también como que las enfermedades tienen ciertas características. Hay unas que son de piel, hablamos como por ejemplo el vitiligo, la dermatitis, el cáncer de piel, muchas enfermedades que están relacionadas más como con algo de nosotros que no hemos visto a nivel social. Y también hacen una pregunta específica sobre la parte de no poder tener hijos o cálculos o tumores en los órganos reproductores. Vale. En la piel, en general, son enfermedades debidas a la ruptura de un contacto. El contacto se hace por la piel, entonces cuando desaparece esa persona y que no hubo un duelo hecho por la separación de esa persona, alguna parte del cuerpo lo muestra. Las dermatitis que los bebés llevan desde pequeño son duelos no hechos de sus padres o las primeras parejas que tuvieron, por ejemplo. Sí, ¿no? Y el vitíligo es como más doloroso. Se ve que el vitíligo,
las manchas blancas son donde antes esa o esas personas nos acariciaba o nos tocaba. Y cuando desapareció la persona, pues, y que no pude hacer el duelo porque fue como una separación muy fea, entonces la persona no consigue hacer el duelo, hay culpa y hay esas manchas en la piel. Y se constela muy bien. Sí, sí. Luego no me acuerdo qué más me has dicho. Bien. Bueno, de todas maneras, tú tienes este maravilloso libro sobre constelar la enfermedad. Ya. Sí, que se le podría recomendar a las personas también como para que se hagan muy adultas y muy dueñas de sí, puedan ir buscando también ese camino. Y Ya. aquí hacen una pregunta sobre el miedo que sienten las personas cuando ya se han recuperado de algún diagnóstico, por ejemplo, como el cáncer, que les toca continuar en tratamientos y de cierta manera el continuar en estos tratamientos les activa estados de alerta y de miedo volver de pronto a padecer la enfermedad. ¿Qué podrías decirle a estas personas? Ya. Mira, si pueden hacerse ayudar a nivel emocional, es que la prevención de las enfermedades es trabajar lo emocional, protegerse emocionalmente, es decir, saber lo que siento, permitirme lo que siento, porque precisamente el cáncer es cuando me golpea algo en soledad, no estaba preparada, ni lo voy a comentar con nadie porque me bloquea demasiado o me da vergüenza. Es algo totalmente contrario a lo que yo pensaba de la vida. Entonces, si podemos precisamente tener la ayuda de alguien con quien hablar, y al principio pues estaré muda, me ha pasado algo, no puedo ni hablarlo, pero esa elaboración de los conflictos, de las dificultades de la vida, van a permitir evitar los cánceres, sobre todo los cánceres o las enfermedades graves. Acostumbrados a aprender a sentirnos, porque si no, no estamos acostumbrados, si sentimos un bloqueo, no sé de qué, no sé de qué. Y la persona puede tardar años o nunca descubrir qué es lo que la bloquea. Entonces, es importante este aprendizaje, darnos el permiso de sentirnos, de estar muy en el presente con nosotros mismos. Eso es el adulto, estar en el presente es el adulto. Permitirme, a ver, ¿qué estoy empezando a sentir aquí en el estómago? A ver, me permito sentir, me relajo. ¿Y de dónde me viene? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo lo tengo? Pasó esto. Y acudir a personas muy formadas en eso que saben ayudarnos a sentir, a experimentar y a liberar la sensación atascada allí en una parte del cuerpo. Quiere decir también de alguna manera, Brigitte, que la persona que ayuda también tiene que sentir de alguna manera sus propias emociones y sentimientos, Claro, ¿no? claro, si no se va a proyectar. Si no, sí, va a hacer lo que se llama una contratransferencia y no va a poder ayudar. O sea, todos los ayudadores, los consteladores, tenemos que estar como siempre en crecimiento y en cuidado personal, aprendiendo de nuestras emociones, constelándonos, aprendiendo de las diferentes terapias, por ejemplo, sobre traumas o emociones importantes, viviéndolo. Si no lo hemos vivido, esas terapias, no sabremos aconsejarlas, no sabremos, ¿no? Ahí Y también es muy importante porque este live también está dirigido para esas personas que están al servicio de la salud, para médicos, para enfermeras, para cuidadores. Y creo que dijiste en algún momento que cada persona debe, desde su profesión, ocupar el lugar que le corresponde. Porque a veces ocurre esto, por ejemplo, que los médicos le dan consejos a las
a las personas, a las consultantes, o están en una función de ayuda y tratan de hacer otras funciones. Este desorden también repercute en la salud personal del que está ayudando, como en el del paciente, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces, aquí somos consteladores ante todo, ¿no? Los que estamos viendo esto. Y necesitamos tener como mucha lucidez sobre nosotros mismos. Si no, bueno, pues vamos a poder empezar a ayudar durante un tiempo, pero luego la gente nos va a superar, va a tener mayor crecimiento que nosotros y nosotros estaremos en nuestros conflictos atrapados y los vamos a proyectar sobre nuestros clientes. Y llegará un momento en que no seremos capaces de ayudar. Y luego también pues hay clientes que resuenan con nosotros y no nos damos cuenta que teníamos tal problema igual que ese y necesitamos trabajarnos. Conflictos olvidados, traumas no vistos, necesitamos estar años limpiándonos hasta poder llegar a estar con serenidad, con paz, con alegría profunda permanente. Pero lo más normal es que esa sanación emocional es toda la vida. Porque mirar cuántas personas tienen enfermedades antes de morir. O sea, quiere decir que tenemos conflictos a todas las edades, cosas difíciles de vivir en todas las edades. Entonces, eso es precioso saber que la vida nos pide estar en evolución constante. Eso es precioso. Estar en crecimiento constante. Entonces quiere decir que en cada etapa de la vida descubrimos más de la vida, descubrimos más conexión, nos acercamos más a algo más grande, nos acercamos cada vez más al amor, a la purificación. Es precioso ver la vida así. Y así es como más podemos ayudar a los demás, ¿verdad? Siento y como que conecto un poco con eso, ¿no? Desde esta perspectiva también, no es solamente con los cuidadores, ¿no? Digamos, del sistema de salud, sino, o sea, la enfermedad trae tanto mensaje, tanta incluso volver a conectar, ¿sí? Consigo mismo, pero también siento que es en el tema, por lo menos, de la familia, las personas que están alrededor de la persona que está enferma. Ejemplo podría ser la pareja, ¿no? Que también tiene la oportunidad de hacerse cargo de sus emociones, sus sentimientos, o sea, aparece la enfermedad del otro como una oportunidad también para que los demás alrededor crezcan, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Sí. Brigitte, nos preguntan acerca de, tuve dos gemelos y fueron muy enfermos mucho tiempo, hasta que uno murió. ¿Qué tienes para decirme al respecto? Mira, primero una cosa muy interesante en la naturaleza. La naturaleza duplica algo, o sea, crea un gemelo de una hoja o de un tronco o de un árbol, un gemelo o de un animalito, cuando sabe que el primero va a morir. Y como necesita que lo que sea se reproduzca, pues va a crear una anomalía porque en el ADN de esa planta o de ese elemento va a morir. Entonces, es poder ver que eso forma parte del destino. Que el que muere es que le ha tocado la parte más dura del sistema familiar, ya que le lleva hasta la muerte. Y necesita ser agradecido, porque si muere es para que otro viva. Eso es muy importante verlo así, porque es la realidad. Y cuando puedes tener gratitud hacia el que muere, el que ha muerto, primero, cuando se representa el que ha muerto o un aborto, el que ha muerto, ahora entiendo mi vida, esa era mi misión. Y les dan mucha paz, mucha alegría de haber muerto. Y para el vivo
es estar en gratitud, no estar en culpa o angustia porque ahora estoy solo o porque el otro ha muerto y yo no tengo derecho de vivir. Al revés. Por amor a tu hermano, ha muerto por ti. Tú vive todo lo que él no puede vivir, no pudo vivir y él está y murió para que tú vivieras. Entonces, hermano, por amor a ti, voy a vivir la vida que me estás regalando con tu muerte, ¿no? Saber eso ayuda a verlo desde el punto de vista del destino y no esa culpa del vivo que no se atreve a vivir porque el otro hermano ha muerto. Mira, ayuda mucho saber que la culpa es algo infantil sin amor. Sin amor. Con la culpa solo me miro a mí, no miro al otro. Entonces, cuando se sabe eso, dices, no, lo que quiero es amar a mi hermano. Y cuando veo a mi hermano que murió para que yo viva, se me va toda la culpa. Yo digo, bueno, pues yo vivo para que la muerte de mi hermano sirva para algo. ¿Verdad? Sí, es muy similar el término, digamos, culpa, lo asocio un poco con el tema de que cuando de pronto la persona se enferma, cae como en una postura de víctima, ¿no? Yeah. Además de la culpa. Sí, sí. Y en la víctima, en la queja, B. Hellinger nos decía que la queja era lo peor. Con la queja lo perdemos todo. Pero de un modo radical. Y mira, es verdad, porque cuando estoy en la queja, estoy engañándome y engañando a la gente. Voy de falsa víctima y acuso a otros. Entonces, estoy actuando como un perpetrador, pero ocultándome en una víctima y falsa. Entonces, no asumo absolutamente nada y cuando estamos así, ¿qué va a hacer con nosotros la vida? La vida nos da lo que nosotros damos. Me engaño, la vida me va a engañar. Estoy criticando, la vida me va a criticar. Voy de falsa víctima, la vida va a hacer que yo siga de falsa víctima. Es que la queja nos aleja de toda solución. Nos aleja de la acción, nos aleja del asumir, nos aleja del adulto. Entonces, bueno, pues de vez en cuando nos sorprendemos, me quejo. Vale, bien, soy humano, lo tomo, pero ahora decido aceptar mi presente, aceptar mi destino. Porque si es mi destino, es que yo tengo la posibilidad de hacer algo con lo que me toca. Puedo hacer algo con lo que me toca. Entonces, ¿para qué rechazarlo? Es lo que me ha tocado. Y en el adulto siempre se encuentra la solución, la fuerza. Sí. Sí, desde el adulto sí, desde otra perspectiva, sí. Acá hacen una pregunta. Soy cuidadora de mis dos padres. Mi mamá tiene Alzheimer y para mí ha sido demasiado desgastante y agotador. A veces pienso que mi mamá no tendría que estar enferma. Vale, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Vale. Da mucha pena y puedes pensar, pues, mejor que mamá esté muerta. Pues sí, vale, bien. A ver, hay que ser muy humildes. No podemos castigarnos de lo que estemos pensando o sintiendo, no. Es normal, vale. Entonces, lo que sí la vida nos pide cuando nuestros padres están mal, que cuidemos de ellos, pero como hijos, hijo adulto que cuida a sus padres adultos. Padres disminuidos mentalmente, pero energéticamente son sus padres adultos. Y eso es un desafío muy difícil. Estar con mis padres cuidándolos sin hacer de madre de ellos. Pero es un gran desafío que la vida nos va a recompensar, porque es un respeto profundo a nuestros padres. Y cuando respetamos profundo a los padres, la vida nos dice, mira, toma ese regalo porque te lo he merecido, digamos.
¿verdad? Sí. Sí, es realmente un desafío frecuente y muy duro, muy difícil. Entonces, la persona como adulta tiene que poder decir, bueno, ¿es demasiado? No, no puede ser demasiado. Me voy a tomar un momento para recobrar mi fuerza, mi adultez, lo que sea. La persona es adulta, no es una niña pequeña al servicio de sus padres, ¿no? Ya no existe la niña pequeña. Y tampoco es la madre de sus padres. Entonces, bueno, un reajuste diario, cotidiano de esa relación, ¿no? Sí. Con mucho respeto de que ellos son grandes y nosotros pequeños. Sí. Y de poder decir, bueno, aquí hay un límite porque me voy a volver loca, porque me voy a deprimir. Bien, entonces me doy el derecho de poner límites porque soy adulto. Y el adulto lo primero cuida de sí mismo. No espero que alguien cuide de mí. No, yo adulto cuido de mí. Entonces observo, bueno, necesito pedir a alguien que me reemplace un día, una hora o lo que sea. Uno tiene que organizarse como adulto en ese servicio a sus padres adultos. Sí, también ahí Mira, observo de lo que acabas de comentar, de que a veces los padres enfermos asumen una postura de niños, ¿no? Ya. Entonces, si yo los tomo con respeto exactamente como son, dejan de jugar conmigo. Pero si voy de niña, me quejo, si voy de madre de ellos y les riño, si entro en el juego de ellos, no tiene solución. Pero si estoy adulta, respetuosa y con una gratitud incondicional a que ellos sean mis padres. Es curioso porque las cosas cambian, se transforman. Pueden ser niños en el sentido de haber perdido el razonamiento, pero no van a manipularme. Mientras que si yo entro en el juego y yo también me quejo o yo hago de grande, van a manipular, porque yo también he entrado en ese juego, ¿no? Sí. Sí. aquí hay una pregunta que dice, ¿qué probabilidad hay que las enfermedades de mis padres pasen a mí o a mis hijos? Me cuido mucho de eso. Hay mucha posibilidad, en efecto, porque sabemos que la relación no adulta a los padres hace que inconscientemente les digamos yo como tú. Entonces, estar cada vez más en el adulto, más en tú por ti, yo por mí, por muy egoísta que suene, eso es el gran respeto. Ellos son así, yo tengo mi vida y mis responsabilidades adultas. Cuidar, aprender a vivir todas mis emociones para no estar atrapadas por la repetición de las emociones de mis padres. El camino de las constelaciones es muy bueno para eso, porque nos lleva continuamente a más autonomía. Y en la autonomía ya dejamos de decir a nuestros padres yo como tú. Nos liberamos de esa promesa. Y tenemos los ejercicios que todo el mundo puede hacer, ¿verdad? Los ejercicios de la web, el ejercicio de tu vida, el ejercicio de el cambio de decisión del guión de vida, que cuando somos pequeños, antes de los 5 años, decidimos cómo va a ser toda nuestra vida, para mal. Y entonces cuando nos damos cuenta, yo siento que yo no lo puedo hacer mejor que mamá. Eso es una decisión que yo tomé de pequeña. Entonces hago este ejercicio. Yo siento que no tengo el permiso de querer a otro hombre más que a papá. Eso es una decisión mía. Venga, hago el ejercicio. Y así, cuando tomamos conciencia, ¿no?, de
de limitaciones en nuestra vida. Hacemos los ejercicios que son como constelaciones reducidas a lo esencial. Por eso tienen tanta eficacia. De cierta manera, pues es que cada persona ocupe su lugar, reconozca que está al servicio de algo más grande y que aún si tuviese una enfermedad pudiese abrazarla y seguir caminando en la búsqueda de cumplir ese propósito que tiene para su vida. Ahí también hace referencia, por ejemplo, a la salud emocional y las relaciones afectivas, que hay un alto índice de repercusiones de las relaciones afectivas en la salud y por lo tanto en nuestro propósito y en ese servicio a la vida. Sí. Y fíjate, hablando de propósito, nos damos cuenta que nuestro propósito, conforme franqueamos etapas, se transforma, no es el que creía al principio, ¿no? La vida nos depura, nos hace mucha purificación para acercarnos a un servicio cada vez más generoso o más profundo, ¿no? Sí, la vida nos pide cada vez más adultos, cada vez más crecimiento, pero también la humildad de soy humano, soy humano. Y sabemos que la vida es como ondulatoria, por lo tanto, tendré momentos de curva descendente. Por supuesto que sí. Todo el mundo las tiene. Y gracias a esa curva descendente, tomo conciencia de cosas que no había visto hasta ahora. Y voy a remontar con una nueva fuerza, una nueva comprensión. Entonces, la enfermedad también forma parte de esa curva descendente, de hacernos tomar conciencia de cosas que todavía no habíamos visto y nos va a permitir salir como mucho más luminoso, mucho más livianos que antes, ¿no? Después, sí. Brigitte, ya casi pues nos acercamos al final de este live, pero pues agradecidos también. Y mira que de alguna manera pues que tú estés aquí nos ayuda también a evolucionar un poco más en ese aspecto, ¿no? Y reforzar el tema de la importancia de ser adultos, ¿no? Para ponernos en el lugar que nos corresponde. Estaba también de pronto pensando un poco si nos podrías hablar un poco de la fuerza sanadora, como para hacer un poco el cierre. Ya. Mira, esta nueva noción es un regalo de hace menos de un año. Todavía no sabemos utilizarla muy bien. La fuerza sanadora es representar esa sanación que va a ocurrir en la constelación. Primero nos pide, nos exige estar en el asentimiento incondicional a todo. Yo y el cliente también. Y es interesante porque el cliente a veces le cuesta muchísimo aceptar su enfermedad, el conflicto que está teniendo, lo que sea. Pero ya lo hemos visto varias veces, si la persona no está en el asentimiento totalmente adulto a lo que le toca, la constelación no va a tener fuerza y no va a conseguir gran cosa. Entonces, esa fuerza de sanación nos pide estar primero en la rendición, en algo más grande, en el asentimiento. Aunque no entienda, acepto ese dolor. Vale, bien. Entonces ya se empieza la constelación, claro, con mucha fuerza, de esta manera. Y la fuerza sanadora es una mirada, no es más que una mirada. Y mira y ve dónde está la falta de amor que provocó el problema del cliente. Entonces, se trata de mirar dónde mira la fuerza sanadora. Y la fuerza sanadora mira algo, igual 2 minutos, y cambia, va a otro punto. Y es como una representación muy interesante, muy... No son más que ojos. Y no puede hacer absolutamente nada ni decir nada, sino mostrar al constelador dónde están los puntos de falta de amor
que provoca el problema o que va a provocar la sanación, ¿no? Y ahora hemos comprendido un paso más, que esa fuerza sanadora representa la mirada de amor que tenía Bert Hellinger, la mirada sanadora de Bert. Entonces ahora entendemos mejor y que la propuesta de ese campo de constelaciones es que poco a poco vivamos la mirada sanadora de Bert, pero en nuestra vida cotidiana, integrando esa mirada sanadora. Y quizá en ese momento, pues la fuerza sanadora sobre, no lo sé. Entonces, lo que fue muy emocionante, muy impresionante, fue ver, hay personas que representan la mirada sanadora y ven todo el dolor, todo lo oculto, todos los secretos, ven todo, y sienten el dolor, sufren el mismo dolor que la víctima. Sienten la crueldad del perpetrador, lo sienten. Y todo lo que ven, lo ven con gratitud. A la vez que sienten, de un modo muy profundo, sienten gratitud. Y entonces ese mirar lo que hay con gratitud sana. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces estamos abiertos a lo que el campo nos quiera enseñar de nuevo para avanzar, para hacer constelaciones, liberaciones de las personas como más profundas, más desde el amor, más desde la rendición a lo que hay, ¿no? De eso se trata. Muy revelador, sí, muy bonito. Brigitte, muchas gracias por habernos permitido este espacio. A todas las personas que de pronto no pudimos contestar todas las preguntas porque son muchísimas de muchas áreas de la salud, que nos abramos, que todo lo que resuene en este camino que hoy hayamos escuchado en este espacio, pues sea para nuestra salud y para nuestro beneficio. Recordad que Brigitte tiene su página, donde tiene ejercicios, donde tiene talleres, donde tiene formaciones. Y pues acá se creó una película que se llama Encanto, y yo sé que acá en este espacio hay muchas personas que están comenzando o están pasando por problemas de salud, que se vean esa película, que empiecen a ver esa mirada integradora del sistema, de las influencias de nuestros ancestros, de nuestros aprendizajes, y que podamos creer que dentro de nosotros está esa fuerza amorosa y grande que está al servicio de algo más grande. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por las preguntas tan interesantes que me han hecho. Gracias. Y a todos ustedes os deseo lo mejor. Sí. Esperamos volver a tener otra oportunidad de vernos. Este tema que tocaste último de las fuerzas sanadoras que es algo que de pronto es importante profundizar y que ojalá sigas trabajando y creciendo en ese aspecto. Sí. Y nada, Colombia tiene las puertas abiertas. Ojalá pues algún día, pues, si el día lo permite, cuando pues la vida quiera. Eso es, cuando la vida quiera. Muchas gracias a los dos. Y muchas gracias a sus oyentes. A todos muchas gracias y mucho amor para todos.